que ayer dormí súper poco, bueno, por todos, pero yo creo que todos dormimos poco. Voy a compartir pantalla. Ya, ahí está. Creo que lo último que alcanzamos a ver en la clase anterior tenía que ver con, y que lo comentamos con ustedes, ¿cierto? Y algunos de ustedes tenían unas bien buenas opiniones respecto de la posibilidad de que el Ministerio Público fuera legitimado activo para poder anular, ¿cierto? Una sentencia, en este caso la sentencia absolutoria, alegando, ¿cierto?, una infracción al debido proceso. Y si es que esto implicaba entonces reconocerle al Ministerio Público como interviniente algo así como una garantía fundamental al debido proceso, y las complicaciones que esto traía, considerando que el Ministerio Público en realidad no es un sujeto de derecho, sino más bien un órgano del Estado, y en este caso en particular en el proceso penal no solamente un órgano cualquiera, sino que el representante del Estado para hacer efectiva la pretensión punitiva de este. Y en ese sentido se ha entendido más bien que el debido proceso es una garantía no del Ministerio Público, sino que contra el Ministerio Público, y en el caso del proceso penal, y en esta etapa en particular del juicio oral, no solo contra el Ministerio Público, sino que en particular contra el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, o el juzgado de garantía en su caso, ¿ya? Y eso es lo que habíamos revisado. Le había mostrado esta última sentencia de la Corte Suprema que va en este sentido, ¿cierto?, en no reconocerle al Ministerio Público un derecho subjetivo de este tipo, sino más bien reconocerle su calidad de órgano estatal, y como tal, que él mismo, ¿cierto?, está sujeto a respetar esta garantía, y con lo mismo, malamente podríamos hablar, ¿cierto?, que respecto de él se podría haber eh, infringida esta garantía al debido proceso. Sí, perjuicio que obviamente también les comentaba que hay interpretaciones en ambos sentidos. Al final va a depender mucho de la integración de la sala, y es un tema que, sin perjuicio de que ha sido muy discutido, no hay una respuesta unívoca, ni de la jurisprudencia, ni menos de la doctrina, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Entonces lo que nos corresponde analizar ahora con mayor alcance y profundidad, ¿cierto?, son las causales que están expresamente señaladas en la ley para hacer efectivo el recurso de nulidad en materia penal, ¿ya? En ese sentido, algo habíamos adelantado, ¿cierto? Eh, Respecto al recurso de nulidad, en nuestro Código Procesal Penal existen eh, dos tipos de causales, por decirlo así: unas causales genéricas, que una habla de la infracción sustancial de derechos o garantías que están asegurados por la Constitución Política de la República y los tratados internacionales que han sido reconocidos y suscritos y que estén vigentes en Chile. Y esa diríamos que es una primera gran causal, que está establecida en términos amplios en el artículo 373, letra A, y la segunda causal amplia, que es más parecida a lo que está consagrado actualmente y lo que ha estado consagrado históricamente en el recurso de casación civil, que es la errónea aplicación del derecho, ¿cierto?, que influye sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, ¿ya? En el primer caso, respecto a la infracción sustancial de derechos o garantías aseguradas por la Constitución o los tratados internacionales, se habla de que esta puede ser, ya sea cuando la infracción se dé en el desarrollo del juicio, o cuando la infracción se dé en la sentencia, ¿cierto?, en la redacción de la sentencia. Y es lo que se señala en esto. En cambio, la errónea aplicación del derecho que influye sustancialmente en los dispositivos hace referencia, al igual que la casación, en el fondo, a estrictamente lo que dice relación con la sentencia. Aquí no se hace una mención a lo que pueda transcurrir durante el juicio. Y ahora bien, el recurso de nulidad también tiene una particularidad, y que es que se estableció por parte del legislador ciertos motivos absolutos de nulidad en los cuales ex ante el legislador consideró que en estos casos específicos eh, per se existe una infracción sustancial de derechos o garantías asegurados por la Constitución y los tratados internacionales.
En particular, y aquí vamos a hablar a qué hace referencia esto, en particular, que cada uno de estos motivos absolutos de nulidad parece ser que implican una infracción del debido proceso. Lo vamos a ver en particular cada uno de ellos para quedar más clara esa idea. Pero lo relevante es que aquí, en los motivos absolutos de nulidad, el litigante, en este caso, el recurrente, no va a ser necesario probar que existe una infracción sustancial de derecho de garantía, sino que va a bastar probar esa infracción en particular que está expresamente establecida en la ley. Por tanto, no va a haber un doble ejercicio argumentativo, en el sentido de decir, bueno, aquí se infringe esto, y además esto es sustancial para el ejercicio del debido proceso. Ya no existe esta doble argumentación, sino que basta con poder acreditar a través de nuestro recurso y eventualmente a través de la prueba que podamos hacer valer ante el Tribunal Superior Jerárquico, de que concurra este motivo absoluto y en definitiva eso va a bastar para que el juicio sea anulado. ¿Ya? Yo diría que esa es la diferencia fundamental. Entonces, en términos de causales propiamente tal, en realidad existen dos, ¿cierto? La infracción sustancial de derecho de garantía y la errónea aplicación del derecho. Y estos motivos absolutos más bien fueron diseñados por el legislador para ser considerados como causales objetivas en las cuales se entiende que existe una infracción sustancial de derechos o garantías asegurados por la Constitución y los tratados internacionales. Otra cuestión es que, a primera vista, parece ser que infracción sustancial de derechos o garantías y errónea aplicación del derecho pueden ser, se pueden subsumir dentro de una misma gran causal, ¿cierto? Que podría ser, en definitiva, una errónea aplicación del derecho o podría ser una errónea aplicación de los derechos asegurados en la Constitución y los tratados internacionales. ¿Ah? Porque el alcance de la errónea aplicación del derecho, que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, como les comentaba en la clase anterior, se ha interpretado en un sentido lato, ¿cierto? Al hablar de derecho y no hablar de las leyes, lo que se ha dado, lo que quiso dar a entender el legislador es que aquí se refiere al ordenamiento jurídico completo, y eso incluye, por supuesto, la Constitución política y los tratados internacionales que tienen rango de ley conforme al artículo 5. Pero la gran diferencia y el sentido de diferenciar estas dos causales es que esta primera, que es la infracción sustancial de derecho o garantía, y la referencia explícita a los tratados internacionales, que en particular aquí el legislador estaba pensando en el Pacto Internacional, el Pacto Interamericano de Derechos Humanos y la Convención Interamericana, es un resguardo al debido proceso, ¿ya? Y esa fue la intención del legislador al consagrar esta primera gran causal. Es el resguardo, ¿cierto?, a las garantías, en particular del imputado, pero de todos los intervinientes, al debido proceso. En cambio, la segunda más bien está pensada como esta causal general en materia de casación, en la que en la sentencia, en la parte más jurídica o de derecho, el tribunal incurre en un error de interpretación de la ley, ¿ya? Y yo diría que esa es la gran diferencia, sin perjuicio de que puedan sonar relativamente similares. ¿Alguna duda? Súper. Entonces, bueno, lo comentábamos harto en la clase pasada cuando hablamos de esta discusión de la legitimación activa que podría tener el Ministerio Público. Hablamos un poco de a qué hacíamos mención con la infracción sustancial de derecho y de garantía. Se los comentaba recién, ¿cierto? El objetivo principal de esta causal de nulidad y cómo fue pensada por el legislador originalmente es cautelar entonces el derecho, en particular del imputado, ¿cierto?, a un racional y justo procedimiento en los términos que está establecido en nuestra Constitución, lo que ha sido entendido por todo entonces como una garantía de que del debido proceso. Y como bien señala los profesores Horvitz y López, el ámbito de resguardo de esta garantía no es solamente en los términos que está establecido en la Constitución, sino que es amplio, ¿cierto? Se hace referencia explícita a los tratados internacionales, en particular a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que se refieren entonces respecto de esta garantía del debido proceso. Asimismo, como les comentaba, el código habla de que puede hacer una infracción durante el procedimiento, lo que por algunos ha sido entendido como que deba
pueda ser una infracción solamente durante el desarrollo del juicio. Pero la verdad es que una interpretación que sea consistente con la debida protección a esta garantía del debido proceso debiera hacernos pensar que esta abarca no solamente alguna infracción que se pueda traducir o expresar de manera más explícita en el desarrollo del juicio oral, sino que también pueda arrastrar alguna infracción que se venga desarrollando incluso desde las primeras etapas de investigación, ¿no? En ese sentido, debemos entenderlo en un sentido amplio, en el que, por ejemplo, el desarrollo de una diligencia de investigación que se realice, por ejemplo, con infracción de una garantía del imputado, que eventualmente después supera la etapa de la autoapertura del juicio oral y es valorado en definitiva por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, habiendo sido alegado obviamente en todas sus oportunidades procesales correspondientes por la defensa de que esa prueba era ilícita, entonces debiera caber la posibilidad de que el Tribunal Superior Jerárquico anule ese juicio eh, y se salve entonces esa infracción dejando de lado esa prueba que ha sido obtenida por medios ilícitos y en definitiva con infracción de las garantías del debido proceso del imputado, ¿ya? Eh, y por eso esta es mucho más amplia que el resto, puesto que eh, puede importar una revisión incluso de etapas anteriores al desarrollo del juicio oral y en definitiva eh, podría implicar cierto un retroceso del proceso incluso a etapas anteriores, ¿no? Como la revisión del filtro de la prueba en esta etapa de la preparación del juicio oral. Y otra cuestión que también es relevante a propósito de esta causal de nulidad es la referencia que tiene que ser una infracción sustancial, ¿ya? La sustancialidad de la afectación de esta garantía y como hemos dicho, la infracción en definitiva de esta garantía del debido proceso. Y aquí en realidad tanto la doctrina como la jurisprudencia son bien redundantes en el sentido de qué es lo que vamos a entender por sustancialidad. Eh, el profesor López en el manual, ¿cierto?, hace referencia de que una interpretación armónica debiera ser concordante con lo que se establece en la letra B, en el 373B, ¿cierto? Que es que sea, que influya en los dispositivos del fallo, que al final es una cosa sustancial, va en el mismo sentido de aquel error que influye sustancialmente, que influye, ¿cierto?, en los dispositivos del fallo, y en los mismos términos en los que ha sido latamente desarrollado por eh, nuestros tribunales de justicia a propósito de la casación, ¿cierto? El sentido debiera ser el mismo, debiera ser de esta importancia tal que sin incurrir en este error en definitiva, la sentencia habría sido otra, eh, y a eso apunta, ¿no? O sea, tiene que ser de una importancia tal que sea relevante para efectos de poder revisar esa resolución. Eh, También se ha intentado explicar la sustancialidad en los términos en los que generalmente se ha entendido la nulidad, y es que el vicio debe ser de tal magnitud o debe ser de tal importancia en el desarrollo tanto del juicio como en la redacción de la sentencia, que el vicio o esta infracción de la garantía solamente se pueda reparar a través de declarar la nulidad del juicio o de la sentencia en su caso, ¿ya? Entonces, ahí un poco podemos ver cuál debe ser la magnitud entonces o la proporcionalidad de esta infracción. Y aquí entonces la Corte Suprema lo que ha dicho, como les digo, es bien redundante, ha dicho que la infracción entonces para que sea sustancial tiene que constituir un atentado de tal entidad que importe un perjuicio al litigante afectado, que conduzca a la ineficacia de esta garantía del debido proceso, resultando de ello un desconocimiento del núcleo esencial de esta, privándola de eficacia. En otras palabras, entonces, dice la Corte, se requiere que el vicio sea sustancial, trascendente, de mucha importancia o gravedad, de suerte que el defecto entrave, limite o elimine el derecho al debido proceso, ¿no? Entonces, lo importante en definitiva es que
no basta cualquier infracción, debe ser una infracción de una magnitud más o menos importante, y que importe necesariamente, como dice acá, una traba, un límite o incluso la eliminación en la práctica de esta garantía fundamental, ¿cierto?, que es el debido proceso. Vamos a ver entonces ahora los motivos absolutos de nulidad. ¿Alguna pregunta en respecto de este motivo, de esta causal general? Antes de entrar a ver los motivos absolutos en particular. Ya. Realmente aquí nos referimos por un lado nos referimos a causales, y por otro nos referimos a motivos, ya para que tengan bien clara esa nomenclatura. Las causales son las del 373, y los motivos absolutos de nulidad son estos que están consagrados en el artículo 374. ¿No? Las causales, las del 373, letra A, letra B, y los motivos absolutos, las letras A hasta la letra G del artículo 374 del Código Procesal Penal. ¿Ya? Entonces, unas son causales y las otras son motivos. Como les decía entonces, estos motivos absolutos de nulidad deben ser entendidos como formas objetivas de la causal genérica de infracción de garantía y derechos del artículo 373A, por tanto son podríamos decirlo, una bajada, y de hecho nos pueden servir también como un criterio interpretativo de qué es lo que entiende el legislador como una infracción sustancial. ¿Ya? Todas estas debiéramos entenderlas que el legislador las consideró como infracciones sustanciales de la garantía del debido proceso, y por tanto también la labor interpretativa respecto de qué es sustancial debiese estar orientada por estas causales objetivas. ¿Ya? Entonces, como les decía, obviamente aquí el legislador determinó de manera previa qué es lo que cómo se entiende o cuándo se entiende que existe una infracción a la garantía del debido proceso. Y también lo más relevante, y lo que les comentaba para efectos de la litigación en materia procesal penal, es que aquí el recurrente no va a tener que demostrar ni probar en juicio de que estas son infracciones sustanciales, porque esa sustancialidad ya se va a entender configurada, ¿cierto? Porque así lo quiso el legislador. Eh, y también es importante, no lo hemos visto todavía, pero en general los recursos se preparan, el recurso de nulidad no es la excepción, pero respecto de los motivos absolutos de nulidad, como se entiende que son causales objetivas, que si ocurren, procede la nulidad, tampoco existe una obligación aquí de haber preparado esta causa. Y entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estos motivos absolutos de nulidad? El primero, ahí me equivoqué, la letra A establece que es cuando la sentencia hubiese sido pronunciada por un tribunal ya sea incompetente, eso sería entonces lo primero, un tribunal incompetente. ¿Y cómo puede ser incompetente? Principalmente en materia penal, en virtud del territorio, o directamente cuando no existe no existe jurisdicción, por ejemplo, para conocer de esta causa porque no ocurrió en el territorio nacional, o etc. ¿No? O también puede ocurrir, no sé, que no debiera ocurrir, pero y tampoco lo he visto que ocurra, ¿cierto? Que generalmente es territorial, pero puede ocurrir que un tribunal de juicio oral o penal se arrogue, ¿cierto?, competencias de un juzgado de garantía o viceversa. Pero la causal generalmente se hace valer respecto de tribunales incompetentes en virtud de la territorialidad. O bien cuando el tribunal, ¿cierto?, no sea integrado por los jueces que deban ser designados por la ley, cuando sea pronunciada por un juez de garantía o por un tribunal de juicio oral o penal que esté legalmente implicado, ¿cierto? Y ahí están las causales legales de implicancia, o cuando estuviera pendiente una recusación en su contra. Y ahí, de ahí deben traer a memoria, ¿cierto? Y a colación estos borrosos recuerdos respecto a las causales de implicancia y recusación que vimos en Derecho Procesal 1 cuando revisamos el Código Orgánico de Tribunal. Cuarto, cuando
el fallo, ¿cierto?, hubiese sido pronunciado por un número menor de los jueces que establece la ley. Y en materia procesal penal, no sé si lo vieron con María Ignacia, pero respecto de llegar a una sentencia en materia procesal penal, se exige que ésta al menos sea dictada por 2 jueces en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. El juicio se compone por tres miembros, ¿cierto? Por 3 jueces, generalmente, pero como somos seres humanos, se entiende que eventualmente podría ocurrir, ¿cierto?, que alguno de estos jueces sufra algún eh, contratiempo durante el desarrollo de un juicio, especialmente tratándose de juicios largos, y que no pueda concurrir eventualmente alguna de las audiencias y en definitiva tampoco pueda concurrir al fallo. Entonces el número mínimo de jueces que tienen que estar en un tribunal de juicio oral en lo penal es de 2. Y por eso, si es que se infringe esto, hay nulidad. O cuando también la sentencia se dicte con la opinión de jueces que no hubiesen asistido al juicio, ¿cierto? Y ahí también lo que se pretende obviamente es respetar este derecho al juicio oral con todos sus principios que así han sido reconocidos: la inmediación, la continuidad y la oralidad. ¿Ya? Las primeras causales, como bien le pueden traer a recuerdo, ¿cierto? Son bien similares a las que existen en materia de casación en la forma, en materia civil, y que hacen alusión, ¿cierto?, a la protección de este derecho a tener un juez imparcial y al juez natural. Y estas segundas que hablan más bien de que la resolución sea dictada por el número de jueces que son necesarios para dictar resolución y que sea respecto de jueces que hubiesen asistido al juicio oral, dice más bien con otros principios que son reconocidos específicamente en materia procesal penal, que son al juicio oral. La letra B establece que también puedes anularse o se puede recurrir de nulidad cuando la audiencia de juicio oral haya tenido lugar en ausencia de alguna de las personas que la ley exige su presencia. En los artículos 284 y 286 del Código Procesal Penal, que se refieren obviamente a la realización del juicio oral, ¿no? Aquí es específicamente una infracción que se puede dar en el juicio oral, no en la sentencia propiamente tal, ¿no? Y estos intervinientes o estos sujetos procesales a los que se referencia a estos artículos son, por un lado, los jueces que integran el tribunal, que lo conversábamos recién, el fiscal y el defensor, ¿no? En el caso de los jueces, obviamente con la prevención de que, como les digo, el fallo se puede realizar, ¿ciertos?, hasta con 2 jueces, es decir, si falla uno de los jueces es posible, ¿cierto?, que no se incurra en una causal de nulidad, puesto que estos 2 jueces igual van a poder alcanzar un veredicto, siempre y cuando este veredicto sea unánime, obviamente, porque son dos jueces. Si hay un voto y un voto, en realidad no van a alcanzar veredicto. Y obviamente aquí también hay que tener presente que para salvar también este motivo de nulidad, lo que ocurre en muchos juicios largos especialmente, y con juicios largos me refiero a los que duran más de una semana, eh, es que generalmente en estos tribunales, y los tribunales de juicio oral en lo penal así lo entienden, se hace necesario traer jueces suplentes que participen desde el primer día del desarrollo del juicio oral, de manera que si alguno de los jueces titulares que están conociendo del caso, eh, por algún motivo sobreviniente tuviera que abandonar el juicio oral, un juez suplente pueda seguir participando en calidad de titular, ¿cierto? Y así asegurar de que éste hubiese estado presente durante todo el desarrollo del juicio oral, sin prejuicio de que su calidad se altera, y así poder salvar este motivo absoluto de nulidad, especialmente en estos juicios, como les digo, complejos, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda respecto hasta ahora? Ya estas causales en particular estas A y B, no son tan complejas. Ok.
La letra C hace mención específico, o sea, la letra B decía que el defensor tenía que estar presente en la audiencia, lo que obviamente también venía a reconocer en cierto grado el derecho a defensa que se le reconoce al imputado, pero la letra C hace una mención especial y hace especial hincapié, ¿cierto?, al derecho a defensa que le corresponde a cada imputado, y también dice que se puede anular entonces el juicio cuando el defensor se le hubiese impedido ejercer las facultades que la ley le otorga, ¿ya? Es una garantía entonces explícita del derecho de defensa. Y aquí López, Julián López, lo utiliza como un argumento de texto legal e interpretativo, ¿cierto? En virtud del cual, porque él entiende que, porque él entiende entonces que, bueno, si aquí estamos protegiendo exclusivamente los derechos del defensor y no los del Ministerio Público, por ejemplo, entonces es porque entendemos que la infracción al derecho al debido proceso obviamente solamente va a poder proceder respecto de el imputado y en ningún caso del Ministerio Público, ¿no? Porque aquí una causal objetiva de nulidad por infracción del debido proceso se le asegura solo al defensor para el ejercicio de sus facultades y no al Ministerio Público, ¿cierto? Lo que da a entender entonces que lo que el legislador estuvo pensando era que la garantía del debido proceso era un derecho y una garantía del imputado y no de un órgano del Estado, ¿no? Entonces, con este argumento él viene a reforzar esto que señalábamos antes de la legitimidad del Ministerio Público para recurrir por infracción de la garantía del debido proceso. Vamos a avanzar rápido porque ya llegó el profesor Fuchs, lo voy a admitir, así que terminemos con lo que estábamos viendo. La letra D entonces habla de que también se puede anular el juicio cuando en este hubiesen sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre la publicidad y continuidad del juicio, ¿ya? Y en este sentido se busca proteger entonces esencialmente la oralidad como fue configurada en materia procesal penal, y en particular se hace referencia a estos dos principios que ya vimos cuando estudiamos en detalle el juicio oral, ¿cierto? La publicidad y la continuidad del juicio, así que no vamos a entrar en mayores detalles respecto a esta causa, de este motivo, perdón. La letra E, yo creo que esta es una de las más importantes y me parece que cuando analicemos en detalle aspectos relativos a la prueba en el proceso penal, va a ser importante volver a revisarla, y establece que va a ser anulable el juicio y la sentencia eventualmente cuando en la sentencia, se hubiese omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras C, D y o E del Código Procesal Penal, ¿no? Y esto está esencialmente vinculado con la exigencia que tiene el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de fundamentar debidamente su sentencia, ¿no? Lo que ha sido interpretado por alguna parte de la doctrina como una apertura del recurso de nulidad para que el Tribunal Superior Jerárquico pueda volver a revisar o tener cierto control, más que revisar, pueda tener cierto control respecto de los hechos, ¿ya? O sea, cuando hablamos del recurso de nulidad, entonces, generalmente lo asociamos más bien a un recurso similar a la casación, en la que no existe un control de fondo del asunto, sino más bien jurídico, pero este motivo absoluto de nulidad ha dado paso a cierta discusión respecto a cuál es la posibilidad que tiene el Tribunal Superior Jerárquico de revisar, eh, asociado obviamente a la prueba que se hace de estos hechos, pero la posibilidad entonces que tiene de poder revisar. Yo creo que eso merece una clase en especial. Pero acá hace referencia el artículo 342, letra C, D o E. Por un lado es que el tribunal debe exponer entonces clara lógica y completamente cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados en la sentencia, ya sean favorables o desfavorables al acusado, y también, y esta es la parte que puede hacer lo que le hacía referencia adelante, ¿cierto? La valoración de los medios de prueba que fundamenten cada una de la acreditación de estos hechos y circunstancias. Esa es la letra C. La letra D habla de las razones legales doctrinales que le sirven al tribunal para calificar jurídicamente cada uno de estos hechos y circunstancias. Y la letra E, respecto de la resolución del tribunal por condenar o absolver a cada uno de los acusados y por cada uno de los delitos que fueron acusados por el Ministerio Público en su acusación, ¿ya? Y también
no solamente respecto a los delitos, sino que también debe pronunciarse sobre la acción civil, en su caso. Como les decía, esta causal o este motivo absoluto de nulidad entonces puede servir para, y debe servir entonces para controlar la valoración que hace el tribunal sobre la prueba que se rindió en juicio y en definitiva sobre los hechos que se dieron por prueba. Entonces, esencialmente esta causal va a servir como un control del Tribunal Superior Jerárquico para que, en definitiva, controlar que el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, si bien haya apreciado la prueba libremente, lo haya hecho dentro de los márgenes que se han establecido, ¿cierto?, de la sana crítica, que es que no exista una infracción ni de los principios de la lógica, ni de las máximas de la experiencia, ni de los conocimientos científicamente afianzados. Como les digo, esto lo vamos a volver a revisar cuando veamos prueba en particular, ¿no? Pero esencialmente así ha sido entendido esta causal de nulidad, ¿cierto? Como un control del Tribunal Superior sobre estos límites de la sana crítica en la valoración de la prueba. Luego la letra F, y con esto vamos cerrando, la letra F habla de cuando la sentencia se dicta entonces con infracción del artículo 341, que hace referencia al principio de congruencia, pero en particular al principio de congruencia solo entre la acusación y la sentencia y el fallo. ¿No? No hace mención a esta congruencia entre la formalización y la acusación, sino solamente el artículo 341 que habla de la congruencia entre la acusación y la sentencia. Y esto lo hemos reiterado en harta oportunidad, entonces la congruencia ha sido establecida esencialmente como una garantía del derecho a defensa, de poder hacerse cargo a través de la defensa del imputado de cada uno de los argumentos y de los cargos que el Ministerio Público está imputando, y obviamente si el tribunal se llega a pronunciar más allá de lo que ha sido acusado por el Ministerio Público, se vería severamente dañado este derecho a defensa, ¿ya? Sin perjuicio, obviamente, de la posibilidad de que el tribunal abra debate para poder eventualmente recalificar durante el desarrollo del juicio oral, ¿ya? Pero como vemos, esa posibilidad obviamente salva el derecho a defensa, puesto que se abre debate sobre ese tema en particular, ¿ya? Y finalmente, entonces, la letra G, el motivo absoluto de nulidad G del artículo 374 del Código Procesal Penal, hace referencia a la cosa juzgada en materia penal, que es cuando la sentencia se hubiese dictado en oposición a otra sentencia criminal pasada con autoridad de cosa juzgada, lo que ha sido entendido entonces obviamente como una referencia, y en particular en materia penal, la diferencia de lo que ocurre en materia civil, como una expresión del principio de non bis in idem, ¿cierto? Y en particular a la inadmisibilidad de que se realice una persecución penal múltiple en contra de un imputado, y lo que tiene obviamente mucha más relevancia tratándose de sentencias criminales previas, absolutorias en contra del imputado, y la imposibilidad de que el Estado pueda volver a revisar su situación procesal a través de un juicio nuevo, ¿ya? Por lo tanto, obviamente va a tener mucho más sentido esta garantía tratándose de sentencias previas absolutorias, en las cuales el Estado quiera volver a revisarlas para condenar al imputado. Con esto cerramos por hoy. ¿Alguna duda? Súper. Si no, Andy, te doy la palabra. Gracias, Seba.